Leonor Leal, naces en Jerez en el año 1980 y tu formación de tu más tierna infancia, si no me fallan los cálculos, empiezas con 6 años a estudiar danza clásica, ballet clásico y danza española. A diferencia de muchas compañeras y compañeros de flamenco, tu formación inicial no es flamenca, es clásica. ¿Cómo, ¿Qué recuerdos tienes de la infancia asociados a tu formación de ballet? Pues la verdad que tengo muy buenos recuerdos porque la profesora que yo tenía se llama Belén Fernández, que todavía da clase allí en Jerez, era una fantástica pedagoga. Entonces esa mujer nos motivaba, no sé cómo lo hacía, porque era una educación súper sana. A ella le daba igual si teníamos condiciones de bailarina o no. Ella lo que quería era que nos superáramos, que tuviéramos ganas de bailar, y lo conseguía. Entonces yo quería bailar todos los días. Yo en todos los años que estuve en la escuela, yo no recuerdo haber faltado. Fue todo, vamos, que fueron más de 10 años sin faltar un día. Yo no recuerdo ni faltar por enfermedad, vamos, o sea que tenía muchas ganas de ir. Era un sitio donde yo me sentía muy bien. Y esa mujer daba sitio a la que quería más. Tú querías más, pues te decía, vente a la clase de antes, pues quédate a la de después. ¿No? Tenía esta forma de entender la formación, quien quiere más, no hay problema, ¿no? Y entonces yo estaba feliz. Yo era de las que se acababa la clase y me quedaba intentando en 20 minutos más, hasta que ella me decía, venga, que nos vamos, que se cierra la academia, ¿no? O sea que yo he disfrutado muchísimo con mi formación, he tenido mucho incentivo. Belén Fernández, entonces, era una maestra de danza que premiaba el entusiasmo. Sí. Y que además, a diferencia de lo que cuentan pues muchas bailarinas que han tenido formación desde la infancia de ballet clásico, que normalmente va asociada a mucha severidad, ¿no? Se cuenta mucho, ¿no? En las formaciones de danza. Y en tu caso, lo que cuentas con Belén Fernández no era así, ¿no? Era una enseñanza muy amable, ¿no? Era una enseñanza de pura motivación y de superación, pero para nada era restrictiva ni te limitaba por tus condiciones físicas, que en el ballet es lo primero, porque además si no tienes condiciones físicas, pues realmente es que no puedes hacer la técnica del ballet clásico. Pero a ella le daba igual, a ella no le importaba. Yo no tenía unas condiciones, por ejemplo, tenía condiciones musicales, tenía expresivas y que me encantaba bailar. Pero, por ejemplo, las piernas, ¿no? Que las bailarinas tienen como una rotación de la pierna, que eso es, o lo tiene o no lo tiene, porque es una cuestión física, ¿no? O el empeine. Esas son cosas que las puedes trabajar, pero si no las tienes, el hueso no lo puedes romper, ¿no? Yo no lo tenía y jamás me dijo nada. Jamás me dijo, tú no vas a poder, o tú no... Jamás, jamás. Tampoco me dijo, vas a ser una gran bailarina, tampoco. Pero es que no hacía falta. Es que tú tenías ganas de estar con ella y de bailar con ella. Y eso ha sido para mí el regalo más grande de mi formación. Y ella como persona, claro. Claro, porque además en el caso de la formación artística, bueno, especialmente la danza, la primera formación es la más importante, porque es donde se educa el cuerpo. Pasa un poco como con los idiomas, ¿no? Uno puede aprender muchos idiomas, pero siempre hay uno que es la base sobre el que se construyen los demás, ¿no? En tu caso, tu formación de danza clásica, además que fue más de una década de formación y en una edad muy fundamental, de alguna forma se puede decir que tú sigues siendo bailarina de danza clásica, aunque por formación, ¿no? Por formación lo sigues siendo, y me imagino que eso se notará, lo trasladarás en tu forma de pensar, en tu forma de proceder para bailar flamenco, para bailar lo que haces en toda tu expresión artística, ¿no? Bueno, hay muchos valores que están ahí dentro, que tiene que ver con esa superación, con esas ganas de hacer las cosas lo mejor que pueda. Es verdad que la danza clásica, aunque esta profesora no tenía esta cosa de machacona, ¿no? Es verdad que la danza clásica te hace tender al perfeccionismo. Por la disciplina en sí misma es eso, ¿no? Pero... Y eso causa muchos problemas psicológicos, ¿no? A un montón de gente, porque la perfección es muy relativa, ¿no? Y a veces imposible, ¿no? Muchas veces imposible.
Pero sí, claro que ahí hay un pozo muy fuerte a nivel técnico, por supuesto, porque tú integras en tu cuerpo una colocación, por ejemplo, un control del espacio y del cuerpo que de otra manera no lo hubiera tenido. Son otras cosas, son otros parámetros. También después cuando cambié al flamenco, tenía que modificar muchas cosas que yo no tenía dentro del ballet, o sea, me costó, también luego, o sea, tiene su parte buena, quiero decir, tiene sus ventajas el tener una formación fuerte a nivel corporal, pero luego tienes también cierto inconveniente, porque tienes que cambiar un montón de cosas que no te sirven. Claro, claro. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de la transformación, ¿no? De Belén Fernández a Angelita Gómez. Hay un momento que tú cuentas, con 18 años, que estás en Madrid y tomas una decisión trascendental. Y la decisión es, vas a bailar, pero no vas a bailar ballet. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, con mi profesora Belén Fernández, aparte de estar todo el año con ella tomando clases y teníamos la formación de la Royal, que se llama, ¿no? Que es una formación inglesa y tal, que venían profesores ingleses a la escuela y tal, ella cada verano nos proponía ir a Madrid a un curso semiprofesional o para cantera, digamos, de bailarines en Víctor Ullate, en la escuela de Víctor Ullate, que en aquel tiempo funcionaba súper bien y ahí estaba toda la gente que quería bailar en ballet clásico, había muchos en esa escuela, ¿no? Y entonces, fíjate que ella no me dijo nunca, no vas a poder tirar por aquí, por esto, por lo otro, pero justo en aquella escuela yo vi que había, y además me encanta cómo lo sentí, porque digo, con lo chica que yo era, no fue traumático, pero para nada. Yo me di cuenta que en ese lugar, viendo a esas niñas que tenían un nivelazo y unos cuerpazos de bailarina que yo no tenía, que había cosas que no dependían de mi voluntad. Yo era súper trabajadora, pero había cosas que no dependían de eso, ¿no? Y eso era mi límite. Mi límite es, yo no tengo esas piernas, yo no tengo ese pie, como no me lo... O sea, no soy una muñeca que me cambian las piernas por otras. Y además recuerdo ese pensamiento, hay cosas que no dependen de mi voluntad y mi voluntad era todo. Así que creo que este no es mi camino. Y fue después de un curso con Víctor Ullate. Yo volví a Jerez después de ese curso de verano y ahí fue cuando decidí, sin haberlo pensado mucho, entrar en una clase de flamenco por primera vez. Y cuando entraste a una clase de flamenco, o sea, claro, tal y como lo cuentas, parece como que ahí empezó el flamenco en tu vida, pero Sí. o sea, tú... Soy de Jerez. Eres de Jerez, Sí. y además por la academia por la que fuiste, de Angelita Gómez, pasabas todos los días, cuentas... Por delante, todos los días. Pasabas dos veces, una vez a la Claro. ida y otra a la vuelta, ¿no? Sí. O sea que a lo mejor de forma... Bueno, claro, preguntarte por tu inconsciencia es una pregunta absurda, pero que de alguna forma el flamenco pues habría estado presente hasta ese momento, ¿no? O sea, Había estado, pero mira, yo soy de una pedanía de Jerez, de Estella del Marqués, entonces yo no vivía realmente en Jerez el ambiente del flamenco, porque yo tenía que coger un autobús todos los días, ¿no? Media hora para llegar al centro, ¿no? Y luego había otra cosa, y es que en mi casa odiaban el flamenco. No es que no les gustara, es que lo odiaban. Entonces, cada vez que... Claro, en Jerez está, bueno, aparece en la tele, en la fiesta del pueblo, la semana cultural, siempre había algo de flamenco en la plaza, pero yo recibía, desde que era chica, ¡ay, quita eso, por Dios! ¡Ay, vaya tela, ya están con los fandangos! ¡Ay, no sé! ¿Sabes? Entonces yo lo que recibía era como que no gustaba, porque a mi padre no le gustaba nada. Y no le gustaba, porque como que hay algo ahí que no conecta. Y mi madre, que es la que estaba más cerca de lo artístico, es la que me apuntó al ballet porque yo quería bailar, es de León. Entonces para ella el flamenco tampoco era una cosa que conociera o que... bueno, entonces por eso yo creo que me apuntaron a ballet, porque a mi padre no le gustaba el flamenco y mi madre lo tenía como un poco lejos, ¿no? de tal. Entonces no te creas que yo lo tenía alrededor, pero con una connotación un poco... Anda, eso no, eso como con rechazo, ¿no? Pero ni siquiera habías escuchado... ¿Te habías puesto a Camarón o...? Bueno, eso está en el ambiente, Claro, eso sí, claro, eso estaba. Y Paco claro, de Lucía, claro. y toda la gente de Jerez, o sea... Pero con la cosa de, mira esto, qué maravilla, claro, nadie me lo había ofrecido así, ¿no? Nadie me lo había presentado así, era más bien Claro. como, otra Claro. vez.
¿no? Era como sí. algo... Y lo curioso y aparte del mundo clásico al flamenco a nivel estético no tiene nada que ver. Entonces, para mí es curioso porque yo me acerqué al flamenco y de entrada yo no recuerdo que me gustara especialmente. Me interesaba, eso sí. Y además cuentas que Angelita Gómez, en el primer día de clase, que ya te puso a bailar, tú querías estar ahí de oyente y te puso a bailar, y te dijo una palabra que fue clave, ¿no? Tú lo cuentas que fue clave, que es búscate, Sí. ¿no? Una palabra muy flamenca, ¿no? Sí, 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 Búscate, sí. rebúscate, ¿no? Que es como una mirada al interior y como una licencia para la heterodoxia, ¿no? Sí. De alguna forma. ¿Cómo viviste todo ese proceso? Yo no lo entendí, no entendí muy bien en aquel momento. O sea, no lo entendí a nivel profundo, pero sí entendí que yo podía hacer un poco lo que yo quisiera, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Haz lo que... Ella me dijo, de aquí no vas a tener problemas, como con los pies, ¿no? Con pillar las cosas de pie, con la ejecución, digamos, ¿no? De aquí no vas a tener problemas. Y yo decía, pero ¿y el brazo cómo va? ¿Cómo? Porque claro, yo quería saber todo, ¿no? En ballet se explica todo, no hay nada... hazlo a tu manera, no, eso no. Y cuando me dijo, no, de aquí, búscate, ponte por ahí, ¿no? Y además las clases eran muy así, era un rato detrás de la profesora cogiendo lo que fuera, un rato cada una por ahí como interiorizando lo que había aprendido y dándole su forma, y otro rato para hacerlo, individualmente o en grupo. Claro. Y eso estaba genial, porque tú tenías con todo el caos de todo el mundo probando a la vez, ¿no? Que para mí aquello era como, esto es otra cosa, ¿no? En ballet era todo el rato, todo el mundo está callado, cuando se dice diagonal, todo el mundo va a la diagonal y todo el mundo tal, ¿no? No hay este momento de búscate, ¿no? Eso no existía. Entonces yo recuerdo que aquello me sonó, bueno, no entendía la profundidad existencial que puede tener esa anotación, ¿no? Pero sí entendí que había cierta libertad para hacerlo como a mí me gustara. Y eso yo lo sentí como una libertad, como una ventana nueva. Y eso me enamoró. Que luego me he dado cuenta que el flamenco tampoco es tan libre, pero en aquel momento para mí era un Claro, pero esa limitación insalvable que ese obstáculo físico que te había puesto el ballet, de repente el flamenco parecía como que podía salvar los caminos, ¿no? Sí, como que no había problema ni por la pierna, ni por la forma del pie, como que no, sí. Si hasta un cojo puede bailar, si hasta Enrique el Cojo puede ser un gran bailador, ¿no? Claro, claro. Había otra dificultad, mucho mayor, casi, que diría yo, que era esa conexión, ¿no? De búscate, encuéntrate y cuéntame algo, dime algo, báilamelo tú, házmelo tuyo, házmelo... Y claro, yo ahí no estaba acostumbrada, ¿no? Para nada. Y toda la primera etapa de formación dentro del flamenco, yo me sentí muy frágil, muy vulnerable, siendo una alumna de ballet con mucha capacidad de entrega, de hago lo que sea, donde sea, porque todo estaba muy, muy claro lo que había que hacer, podía o no podía, pero lo hacía. En flamenco no era así, en flamenco necesitaba otra temporalidad, necesitaba otra vía, era otro camino, y me sentí como súper vulnerable, era como una crisis. Claro, porque el flamenco, sin ser tan perfeccionista, sin embargo, todo lo que no tiene de perfeccionista sí lo tiene de exigencia, ¿no? Exigencia creativa, exigencia interpretativa, expresiva. Claro, esa es una exigencia muchísimo más dura, porque exige de ti una conexión, pero me gustaba ese reto, ¿sabes? Era como, no sé dónde estoy ni cómo va a ser esto, pero yo quiero, ¿no? Hay unas ganas, hay una pulsión, creo. Era sí, era una cosa interna de esto que es, ¿sabes? Porque me parecía demasiado mágico, pero no lo digo desde una manera exótica, sino desde esto cómo se hace, porque nadie me lo puede explicar realmente. Claro. Y eso me gustaba. Tengo que encontrar, aquí hay algo que hay que descubrir, ¿no? Tengo ese punto de, aquí hay que descubrir algo, ¿no? Y eso me mantuvo. Y fueron unos años de formación, pero tampoco fueron muchos porque tú al poco tiempo estabas trabajando en compañías, o sea, compañías
Bueno, empezaste con Antonio el Pipa, esa fue la primera compañía. Esa fue la primera. La primera, ¿no? Sí. Que el Pipa ya era una institución. En aquel ¿no? momento además estaba súper a tope. Sí, sí. Y luego enseguida pues con Andrés Marín, El que segundo. también, claro, Javier Barón, y ya con el ballet andaluz, que en aquel momento era Cristina Hoyos. Cristina ¿no? Hoyos estaba O ahí. sea, ¿qué pasó en aquel momento como para que tú entraras en esas compañías tan importantes, ¿no? Tan punteras en ese momento? Pasó muy poco tiempo. O sea, yo empecé con Angelita Gómez, yo tenía 18 años justo, y yo creo que con el Pipa tenía 20. O sea, cuando yo hice la primera gira de Antonio el Pipa yo tenía 20 años, o sea, 2 años. Y entonces, bueno, claro, yo podía hacerlo todo porque mi formación de ballet me permitía copiar, imitar, seguir, aprender con mucha velocidad, y entonces yo aprendía rápido. No lo entendía, realmente no entendía lo que estaba haciendo. Tampoco nadie me explicaba, ni había tiempo para que me explicaran mucho. O sea, yo bailaba todo el espectáculo de Antonio el Pipa y no tenía ni idea en qué parte del compás estaba, pero sabía que aquí va, aquí va, aquí va y aquí va. O sea, muy frágil. Yo estaba como me cambien algo, me voy al garete, porque realmente no entendía. Y era una situación muy delicada, yo lo pasé bastante mal. O sea, fue muy guay porque no me había dado tiempo de imaginarme en el escenario cuando ya estaba. Claro. A mí no me dio tiempo de soñar con el flamenco. Ya, Claro. pum, ella estaba ahí. Sí, sí. Y ya estoy trabajando, de hecho. Claro, o sea, lo que cuentas es una cosa muy singular. No se me ocurre otra persona que haya tenido una experiencia ni siquiera parecida en el flamenco. El flamenco son formaciones muy largas. O sea, es una cosa que, bueno, los que somos del gremio lo conocemos muy bien. O sea, las Sí. formaciones del flamenco, tanto de guitarra como de baile como de cante, Sí. son formaciones muy largas que normalmente implican la infancia. Claro, el hecho de que tú, bueno, tenías una formación de danza clásica, es una muy buena formación, que claro, que tenías la facilidad de aprender coreografía rápidamente, pero claro, 2 años de formación flamenca y entrar en compañías es una cosa realmente insólita, ¿no? No, insólita, lo pasé fatal, tú sabes lo que yo he llorado. Claro, lo pasaba fatal, porque era como, venga, lo copio, pero no sabía dónde estaba. O sea, tú imagínate un pasito que tú dices, bueno, no sé dónde está, pero lo lanzo, ¿no? Lo saco. Pero tú imagínate un espectáculo entero. O sea, yo me iba guiando así, yo en mi cabeza iba haciendo como mis pequeños trucos en función de lo que hacían los demás, pero no sabía. Entonces, por ejemplo, fue súper traumático para mí. Claro, yo entro a la compañía de Antonio el Pipa, y Antonio el Pipa los fines de fiesta evidentemente no los va a montar, porque un fin de fiesta de Jerez es como... Pero yo no había vivido un fin de fiesta en mi vida. Claro. Entonces llegamos a un teatro, en la primera gira, termina el espectáculo, todo bien, yo había bailado con mis compañeras de cuerpo de baile, todo bien, fin de fiesta, ¿vamos allá, Leo? ¿Vamos allá qué? Que no tenía ni idea, que yo decía que salga otra primero para yo ver esto de qué va. O sea, era una tensión. Claro. En el teatro, o sea, mi primer fin de fiesta fue en el teatro, directamente con público. Entonces yo recuerdo aquella noche que yo salí, que no sé ni lo que hice, no sé lo que pasó, pero evidentemente cuando yo terminé, que yo sabía que aquello, no sabía lo que había hecho, todo el mundo dándote palmas y tú... Es que, vamos, yo creo que eso, mi mente es como cuando alguien tiene un accidente que lo borra, pues yo he borrado, Claro. yo he borrado ese Claro. día. Pero yo llegué al hotel y yo no podía parar de llorar, Claro. porque era como... Tierra trágame. Sí. ¿no? Pero Antonio conmigo fue muy cariñoso. Él y su familia vino allí a la habitación cuando le dijeron que yo estaba hecha polvo, que no sé qué, y estuvo hablando conmigo, tú no te preocupes, no sé qué, digo, pero es que tú no me has dicho que había que hacer algo que no sé cuánto, ¿sabes? Yo, vamos, lo pasé fatal. Y ahí empecé a comprender que, claro, el mundo flamenco era mucho más complejo. Claro, claro. Claro. O sea, que sí es verdad que empecé a trabajar rápido, pero tuve que hacer como rebobinado dentro ya del trabajo y empezar a tomar clases de formación básica, porque es que yo no la tenía.
A pesar de la fragilidad, a pesar de todas las dificultades, no solo sales airosa de la compañía Alvipa, sino que encadenas varias compañías y te tiras más de una década trabajando en compañías de baile, bueno, pues de los nombres que hemos dicho. O sea, digamos que sobrevives ese paso, y te formas a la vez que haces todo ese tiempo y sales de ahí hecha una flamenca, porque después de eso, en el 2008, haces tu primer espectáculo ya de creación, que se llama Leo, Leo, Le. Entonces, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo son esos 10 años que transcurren desde que tú tienes 18 años y entras por primera vez? O sea, bueno, en la clase de Angelita Gómez, y pasas el periodo este de las compañías y estrenas tu propia creación. ¿Qué pasa ahí en medio? Bueno, ahí en medio, con estas oportunidades, las distintas compañías, era como aprender, como un máster con uno, un máster con el siguiente y un máster con el otro, porque era, claro, muy rápido, ¿no? Se aprendía muy rápido, porque nadie me estaba dando clase en esas compañías, era súbete al escenario y baila esto, ¿no? Del tirón. Pero al mismo tiempo que yo tenía esos trabajos, pues empecé a tomar clase con todo el mundo. De hecho, tomaba clase aquí en Sevilla, volví a Jerez, que yo vivía aquí, pero yo volví a Jerez para estudiar con gente de Jerez, que era como, bueno, yo soy de Jerez y no he tomado clase con Juan Parra, por ejemplo, que era otro maestro de toda la vida de allí, pues hice como un rebobinado, ¿no? Y me fui allí a estudiar, iba, venía. Aquí tomé clases con Manolo Marín, con José Galván, con los maestros de baile y eso lo compaginaba directamente con trabajar ya en las compañías. Incluso empezaban a pedirme que diera clases, porque yo tenía una técnica que podía servir a otra gente que no tenía nada de técnica, entonces las escuelas de aquí me empezaban a pedir clases de técnica para gente de flamenco. Entonces fue como una marabunta ahí de trabajo yo estaba estudiando en la universidad también, era como todo a la vez. Todo ahí, que no sé ni cómo lo hice, la verdad, pero... Bueno, es una cosa que yo, preparando un poco la entrevista, digo, madre mía, el tiempo aquí donde sale. O sea, porque claro, hay una cantidad, ya hablaremos de tu multidisciplinaridad, que abunda mucho, pero digamos que esto es una constante, ¿no? O sea, lo de estar metida en varias cosas a la vez, Sí. Llevarlo todo para adelante, es una cosa que va contigo, ¿no? Sí, yo creo que es como que no me da tiempo ni a planificar, ¿sabes? No suelo tener tiempo de planificar, ahora te toca esto y ahí está todo a la vez, ¿no? Y entonces, venga, vámonos. O sea que no he tenido mucho tiempo de decir, ahora voy a hacer esto. No, es que ya estaba metida en el trabajo, ¿no? Y mis padres diciendo, ya, pero tú si no tienes estudio, no te pagamos ni una clase de baile. ¿Sabes? Era una condición, o sea que hay que estudiar algo. ¿Qué estudio? Lo más corto. Magisterio. Magisterio, en este caso era magisterio. Luego me ha servido un montón. Hice magisterio musical y me ha servido y lo he utilizado mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Pero bueno, no sé, yo tenía esa capacidad en ese momento de tirar, me podía las ganas. Yo tenía muchas ganas. Tenía mucha fragilidad, pero había una fuerza que me hacía tirar para adelante. Sí que es verdad que las distintas compañías en las que yo trabajaba, que siempre era cuerpo de baile, hasta el Ballet Flamenco de Andalucía, digamos, las anteriores, el cuerpo de baile era muy pequeño. Con Antonio Pipa éramos 4, con Javier Barón éramos 3, siempre con Andrés Marín también éramos 3. Eran cuerpos de baile pequeñitos y había espacio para la personalidad, para eso que a mí me gustaba y que yo estaba descubriendo, ¿no? Pero cuando llegué al Ballet Flamenco de Andalucía, ahí no había espacio. ¿Por qué? Una compañía grande, todas iguales, desde el moño hasta el brazo, la altura del brazo, y ahí sentí que aquello me asfixiaba. Es como, esto no es para mí. Porque además yo había idealizado la compañía grande como el lugar donde realmente tú desarrollabas. Y yo no sentía que nadie me hiciera desarrollar lo mío. Estaba desarrollando otras cosas, que era bailar en grupo, estar en compañías grandes, a niveles de espacio, direcciones, todo eso estaba muy bien. Pero a nivel personal era repetir todos los días lo mismo, incluso íbamos a la sede
a ensayar el espectáculo que estábamos haciendo diariamente. O sea que yo... O sea, hacías un pase diario, digamos, del... Sí, había pase diario y era... Bueno, fue un momento donde los espectáculos eras capaz de hacerlo con los ojos cerrados. Claro, Porque a fuerza de repetir, ¿no? A fuerza de repetir, a fuerza de hacerlo, a fuerza de hacerlo. Y yo sentí que no era mi... Vamos, duré un año y poco, en año y medio como mucho, y me daba vergüenza decir que me iba. Porque digo, se van a pensar que yo me creo que ya sé bailar, cuando allí había gente que bailaba mejor que yo de aquí a Pekín. Pero es que no era mi sitio y lo pasé bastante mal porque digo, a ver cómo le digo a Cristina, me quiero ir de aquí, siendo que está claro que soy la más verde de la compañía. O sea, pero vamos, yo tenía claro que me quería ir, al final todo súper bien y tiré para adelante y me fui con una mano delante y otra detrás, porque yo no tenía ni trabajo a la vista, ni ahorros, ni absolutamente nada. O sea que había una intuición bastante... Pero algo sí querías hacer, ¿no? O sea, Sí. quiero decir, en aquel momento, cuando tú estás en el ballet andaluz, tú ahí explicas que te sucede una especie de frustración de que Sí. hay algo, una necesidad que tú tienes que no se ve satisfecha en la compañía, Sí. y que te la tienes que buscar por tu cuenta. Sí. Y te la Y buscas. exactamente no sabía muy bien lo que era, porque yo no sabía lo que era ni siquiera coreografiar. O sea, yo no había experimentado qué es crear mi propia... Ni me habían dejado hacerlo tampoco, ni me habían propuesto monta una falseta tú. Yo no había experimentado nada de eso. Pero, bueno, yo sentí un parón, una especie de parón. Aquí no estoy avanzando. O a lo mejor que yo tenía tal ritmo de antes que noté aquello como una especie de parada. Y bueno, esto no es para mí, yo me voy. Y no sabía ni lo que quería. Y al salir de allí, lo primero que hice fue preguntar en un tablao, aquí en Sevilla, si podía bailar. Y me dieron un día, me dijeron, bueno, venga, vamos a hacerte una prueba en la que no cobraba ni nada, y tenía un mes. O sea, el día que te damos es dentro de un mes. Y en ese mes dije, ¿y ahora qué hago? Claro. Y tengo que montar un baile, por lo menos tendré que tener montado. Entonces pregunté ese día con quién me tocaba, con qué músicos me tocaba. Y me tocaba con Tino, de cante me parece que era Vicente Gelo. Vicente estaba además en el ballet en aquel momento, ¿no? Pero él también trabajaba fuera. Y entonces decidí, hablé con Tino, que no lo conocía de nada, y le pregunté, oye, soy tal, me ha tocado contigo mi primer día de tal, me gustaría montar algo, y ahí fue mi primer baile de creación, que Tino me ayudó un montón, porque él sabía de baile mucho. Claro. Y con él compuse y hicimos una granaína, además que dijimos, venga, vamos a hacer algo un poco más, que no sea alegría, soleá y tal, vamos a hacer una cosa un poco más, y montamos una granaína con los bandolados, y eso fue lo primero que bailé yo, que lo había montado yo. Entablado. Entablado. Claro. Y ahí empecé, y al poco tiempo dije, bueno, venga, vamos a montar otra cosa, voy a montar, y ahí me fui enterando, esa fue la parte de realmente trabajar por mí misma y probarlo, porque lo otro siempre eran coreografías de otros. Claro. Y ahí, digamos que fuiste enjaretando, bueno, utilizo aquí una expresión de Andrés Marín, enjaretando un espectáculo, ¿no? Sí, ahí decidí, después de, no sé, llevaría yo un tiempo ya en los tablaos y tal, y dije, bueno, pues si he montado una granaína, una farruca y no sé qué, pues lo voy a agrupar y hago un espectáculo, ya para una hora tengo. Y lo presenté al Festival de Jerez, en la Sala Compañía, y ese fue mi primer espectáculo, ahí empecé. Ahí haces Leo, Leo, Le, luego van a venir muchos espectáculos más, ¿no? Mosaicos 2012, 2015, haces Frágil, ya la palabra frágil ha salido ya varias veces. Es verdad. Ahí sí ya tenías algo que contar, ya no era sencillamente una sucesión de números que habías estado montando un poco por salir del paso, sino ahí había ya una necesidad de contar una historia, ¿no? Sí, ahí ya tenía yo ganas de... Porque el flamenco de por sí cuenta muchas cosas. Y estaba claro que el profundizar en los palos del flamenco me iba a acompañar
a lo largo del tiempo. Eso no era para mí una prueba superada. Yo sabía que eso, ahí sí sentía esa necesidad de que fuera todo lento y que fuera... Y eso me iba a acompañar, pero el querer decir algo con lo que puede hacer mi cuerpo y con lo que puedo expresar, lo podía hacer ya en ese momento. Y además, fíjate, lo hice con un músico que no era de flamenco en sí, este chico Michio se llama, él tocaba la guitarra, tocaba el bajo, ya llevaba música electrónica, tenía un set allí de música electrónica en directo, que él tocaba, se grababa y tal. Y además su pareja, Maura Morales, una pedazo bailarina de contemporáneo, la conocí, a mí me encantaba lo que hacía y le pedí que me ayudara como ojo externo para contar, para contar algo. Y en este sentido era, bueno, el flamenco está todo el rato mostrando a un cuerpo poderoso, pero yo no me sentía poderosa, a pesar de lo que conseguía, pero yo estaba, pues, esa sensación interna de estoy en un hilo siempre, ¿no? Porque no me sentía segura. Entonces quería justo tratar eso, la contradicción tan grande que puede haber dentro de un cuerpo, ¿no? De tengo fuerza física y hago lo que haga falta, pero por dentro, bueno, me das con un botón y me caía. Claro. Además el flamenco, bueno, ese complejo de impostor, digamos que está en todas las disciplinas y está en todos los niveles, ¿no? O sea, hasta Paco Lucía decía que se sentía impostor, ¿no? Bueno, pues de ahí para abajo ya te puedes imaginar. Pero el flamenco especialmente porque hay, como es una música identitaria, bueno, que tiene una parte identitaria, en la que, bueno, pues ahí si empiezas no paras, ¿no? Claro. Que si no eres, ¿no? Si no eres, bueno, para empezar, ¿no? Si no eres español, como que los extranjeros vienen aquí casi pidiendo disculpas cuando, ¿no? Sí, es verdad. Pero incluso, pues, si no eres de Jerez, o si eres de Jerez pero no eres de la familia, o si no eres del barrio, o sea, que nunca es suficiente, ¿no? Nunca hay una identidad suficientemente sólida como para poder decir ¿no? con toda propiedad, decir, yo soy flamenco, ¿no? ¿Qué pasa, no? O sea, parece que cuando decimos, no, es que yo soy flamenco, parece como que algo se tambalea por dentro, ¿no? Y bueno, tú contando toda esta experiencia, ¿no? De que tú además vienes de una formación que no es la flamenca inicialmente, y que arrastrarías pues todos esos complejos que arrastramos todos, pero en tu caso, pues claro, ¿cómo gestionaste ese complejo de...? Mira, además era muy gracioso porque la gente me preguntaba, ¿tú de dónde eres? Yo decía, de Jerez, y todo el mundo, anda, bueno, qué bien, y era como un pasaporte. Claro. Era como un pasaporte y yo decía, pero yo no tengo ni idea, ¿sabes? Y por dentro yo decía, qué fuerte que para la gente del flamenco el decir soy de Jerez era como un plus, era un pasaporte, de verdad. Y yo decía, qué cosa más rara, ¿no? Porque yo, mira, en mi casa yo hacía mi resumen, en mi casa a nadie le gustaba el flamenco. Yo he hecho ballet y danza española y de flamenco la primera patadita por bulería fue ayer, ¿sabes? Entonces era... Y cuando la gente te valoraba simplemente por ser de Jerez, yo me sentía fatal, pero yo decía, bueno, pues tiro para adelante porque ¿qué le voy a explicar todo esto a todo el mundo? No, yo tiro para adelante, pero tiene su... Sí, sí. O sea, yo me he sentido como una extranjera total. O sea, cuando yo veo a las chicas que vienen aquí y que me dicen, no, pero es que yo no sé si lo que estoy haciendo es suficientemente flamenco, yo no sé si no sé qué, yo las entiendo súper bien. Digo, mira, yo soy de Jerez, pero te entiendo, de verdad, no te lo puedes creer, que te entiendo súper bien. Porque es lo que tú dices, hay una sensación siempre de complejo dentro de esto que es increíble. Y yo creo que es porque uno reconoce cuando está aprendiendo la magnitud que tiene, ¿no? La profundidad, la complejidad. Tú lo hueles. Y tú dices, yo soy una hormiguita aquí, Dios mío, tengo derecho. Uy. Además, a ti se te ha catalogado mucho como una flamenca contemporánea, como de arte contemporáneo, sin tú tener formación de danza contemporánea. Tú tienes formación clásica y luego formación flamenca. Pero parece como que todo aquel flamenco que sea diferente ya es tildado de contemporáneo, ¿no? O sea,
el hecho de que, bueno, de que te atrevas, por ejemplo, a hacer cosas con música electrónica o con jazz, ¿no? Como has hecho, ¿no? En tus creaciones, o bueno, que has trabajado con música contemporánea, ¿no? Sí. Parece que eso ya, bueno, pues como que te define como contemporánea. Y a fin de cuentas las etiquetas, aunque no las elijamos, pero generan unas expectativas que de alguna forma hay que responder, ¿no? ¿Cómo te interpela a ti esto? Yo entiendo en el sentido en el que lo dice, porque además cuando me ponen esa etiqueta yo ya sé de dónde viene. Viene de un mundo flamenco que me ve con una estética diferente y lo dicen como una cuestión puramente estética. Aunque yo explico que yo no tengo formación de danza contemporánea y que para mí eso no es contemporáneo, muchas veces ni me entienden, porque para mí, o sea, yo sí puedo entender que alguien me diga que mi práctica artística está cerca de lo contemporáneo, eso sí. Pero cuando me dicen eres una bailadora contemporánea, normalmente me lo dicen por una cuestión estética y de imagen. Entonces, bueno, yo intento averiguar quién me lo está diciendo y en qué sentido, ¿no? Pero normalmente siempre ocurre esto, que la persona te ve con el pelo corto, con una ropa... Hoy día ya parece que esto está mucho más abierto, pero cuando hace 20 años era como, ¿qué has hecho? Estás loca, qué poco flamenca, ¿no? Me decían cosas de este tipo, ¿no? Como, no vas a trabajar nada, no te vas como una rosca, porque es que eso es lo menos flamenco que hay, ¿no? Ese pelo, eso tal. Y bueno, al final a mí me gusta explicar cuando tengo la oportunidad, y es que si algo tengo de contemporáneo es que yo cuestiono lo que hago. El mundo de lo contemporáneo se cuestiona a sí mismo y trabaja con lo que tiene dentro, ¿no? Y la práctica contemporánea para mí es hablar del flamenco desde una posición de qué es lo que creemos que estamos haciendo, qué materiales saco yo a la luz que no son los habituales pero que están ahí, yo no me los invento. O sea, si yo quiero hablar, por ejemplo, de cuál es la voz del cuerpo, porque me interesa, cuáles son las imágenes internas de una bailadora cuando baila, eso no me lo estoy inventando yo, eso es algo que ya está en el flamenco, simplemente le doy luz porque es un interés. Eso sí es contemporáneo en el sentido de que trabajo desde dentro y lo cuestiono. Y lo planteo como un nuevo formato, si es que eso es nuevo de alguna manera. Eso es lo único que yo acepto como etiqueta de práctica, porque es una práctica, es una manera de hacer. Pero la etiqueta de bailadora contemporánea me hace mucha gracia porque no va por ahí. Y de la misma manera que el flamenco tiene una profundidad muy fuerte, la danza contemporánea también la tiene. Entonces cuando alguien me dice bailadora contemporánea, también me da apuro por los contemporáneos, porque, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero en un sentido más amplio, como tú has explicado, ¿no? Esa mirada de hacer emerger aquello que quizás está oculto, aquello que está, pero de lo que no se habla, ¿no? De alguna forma eso es muy bien aprovechado en tu siguiente espectáculo. O sea, haces Frágil en el año 15, en el 16 haces JRT, bajo la dirección de Pedro G. Y ahí digamos que sí que hay una exploración en el sentido de arte contemporáneo como sentido de, bueno, pues esa concepción, ¿no? de vanguardia, quizás, no en cuanto a danza contemporánea, ¿no? Pero sí en cuanto a un nivel quizás conceptual, ¿no? Sí. ¿Qué supone para ti el JRT en ese momento? Pues mira, JRT fue un acercamiento a las artes plásticas y al mundo conceptual de Pedro G. por este interés, ¿no? que yo tenía de hacer otras cosas. La propuesta venía de Úrsula y Tamara, ellas eran las que querían hacer esta temática, porque les interesaba y éramos compañeras, estábamos muy, muy unidas y queríamos trabajar sobre ello, pero era muy fácil caer en el cliché, ¿no? de Julio Romero de Torres, las mujeres de Julio Romero de Torres, y decidimos llamar a Pedro G, que además sabíamos que iba a conocer el tema, como para poder hacerlo desde otro lugar. Y fue un descubrimiento de todo, de trabajar con materiales que había que darle una forma desconocida, a presentarnos a María Muñoz y Mónica Valenciano, que eran dos contemporáneas mayores con mucha experiencia, y que a partir de ahí me marcó totalmente. Todo lo que ha venido después vino de JRT.
Pues después de esta producción con JRT, que dirige Pedro G. Romero y que, digamos, te acerca al mundo de las artes plásticas desde una concepción contemporánea, a partir de ahí haces, bueno, lo haces en Talleres, que es un dúo con Antonio Moreno, y ya también con un concepto pues también más contemporáneo, ¿no? Más libre quizás. Y esto, digamos, que también te da pie a hacer, a explorar otra disciplina en la que tú ahondas a partir de entonces, que son las conferencias escénicas. Conferencias escénicas que creo que la primera conferencia escénica es de Ramón Gómez de la Serna, no sé si me equivoco, que hizo una conferencia sobre un trapecio, bueno, arte de vanguardia. Y haces Ahora bailo yo, El lenguaje de las líneas y Divertimento en el 2021. Divertimento la estrenas precisamente en El Dorado y va sobre la figura de Vicente Escudero. ¿Cómo es el mundo de las conferencias escénicas? ¿Qué hay de diferencia con los espectáculos? Bueno, la diferencia principal es la voz, que me permito hablar, contar cosas que con el cuerpo no puedo, porque bueno, el cuerpo me da para expresar, para bailar, pero yo veo la riqueza que tiene los materiales que son importantes detrás de un personaje o los temas que a mí me sugiere trabajar sobre alguien y me dan ganas de compartirlo, ¿no? Porque yo me lo paso muy bien cuando investigo. Entonces la primera diferencia que tiene es tomo la palabra, ¿no? La bailadora siempre está muda, es como solamente tiene derecho a expresarse con el cuerpo, ¿no? Pero ¿y la voz? ¿Qué pasa? En este caso esas conferencias hablaban más tomaba cosas del flamenco como excusa. Ahora bailo yo, tomo como excusa Camelamos Naquerar de Mario Maya, pero ¿para qué? Para hablar de la creación en el flamenco, para hablar de la autoría, para hablar de los procesos de creación en el flamenco. Pero es que me parecía genial trabajarlo a partir de una obra en la que el material que se ha quedado después no es en ningún caso el material real. Lo que hay son documentales que duran 20 minutos, el programa de mano, pero no puedes recuperar el espectáculo en sí mismo entero porque no está archivado. Claro. Y a mí eso ya de entrada me encanta, bueno, ¿y yo qué haría en esos huecos, no? Claro. Ya me está movilizando. Entonces he utilizado cosas del flamenco que me han parecido interesantes como excusas para hablar de cosas que están dentro del flamenco, ¿no? O El lenguaje de las líneas. Es una conferencia que se llama así, la de Antonia Merced del 36. Ella titula su conferencia El lenguaje de las líneas. Y era la primera conferencia que hacía ella, escrita y leída, porque Antonia Merced siempre bailaba en las conferencias de otros. Y aquí escribe, la lee y la baila. Eso me parece súper curioso, porque además es muy distinto lo que tú dices sobre flamenco a lo que tú escribes, porque el proceso es muy diferente. Cuando escribes, pones otras cosas ahí en el papel, ¿no? Porque sabes que eso va a ser leído. Cuando hablas, comunicas de otra manera. Y eso me parecía súper importante. Y fue otro proceso totalmente distinto. En la de Vicente Escudero, cuando lo investigo, está claro que es un personaje que es apasionante e increíble. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo modifica su biografía a lo largo de la vida, ¿no? Y a lo largo de las entrevistas que le hacen y cómo de repente era vanguardista, cuando llega a España es el más flamenco, el más tradicional del mundo.
eso me pareció increíble. Digo, bueno, aquí tengo que hacer una biografía de ficción, porque este hombre se inventa las cosas, ¿no? Entonces utilizo los rasgos de la gente o del tema para tratar ese tema y poder hablar sobre eso. Y a mí, sinceramente, me encanta hacer este trabajo. Yo estoy encantada, vamos. Claro, además, el mundo de la conferencia escénica, claro, ahondas en el tema de la investigación del flamenco, y la investigación flamenca es muy singular, porque si bien a partir de los años 90 se empieza a investigar sobre datos empíricos, cuando aparecen pues, Ortiz Nuevo, Steingres, Cristina Cruces, Faustino, etcétera, etcétera, pero la investigación de antes es una investigación sin investigación, ¿no? O sea, las obras de pues, Antonio Mairena con Ricardo Molina, hay cero bibliografía y digamos que cada uno dice lo que mejor se le ocurre, ¿no? Realmente no hay mucha diferencia entre estos supuestos libros de investigación a la historia de Pericón de Cádiz cuando te cuenta el origen del flamenco con la goleta del siglo XVI, ¿no? O sea que la investigación del flamenco tiene una parte muy creativa y tú ahí digamos que le sacas punta a eso, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia que das en El Dorado bueno, que estrenas en El Dorado, sobre Vicente Escudero, la de Divertimento, ahí digamos que mezclas verdad y fábula, un poco a partes iguales, y consigues una cosa inspiradora, o sea, consigues establecer una creación entre la investigación y la mistificación. ¿Cómo es eso? Es que me lo paso muy bien, Pedro. Porque, claro, mi punto de vista cuando se habla de investigación no es académico en el sentido de intentar ser más precisa o intentar tener más datos o ser objetiva. Esa no es mi pretensión, porque no vengo de ahí. A mí lo que me interesa es tal cual está. O sea, lo que tú dices, ¿no? Esta fantasía, ¿no?, que hay, esta fábula, este humor que está dentro del flamenco, esta construcción que se compone y al final todo el mundo es capaz de hablarte de ancestralidad, ¿sabes? Y que me hace mucha gracia porque es de todo menos eso casi, ¿no? Porque es que hay una mezcla de muchas cosas. Y a mí esto me apasiona, eso es lo que me gusta, porque lo veo de por sí creativo. Entonces yo no pretendo investigar para dar otros datos. Yo investigo porque me inspira eso. Y a partir de ahí hago creación. Entonces mis conferencias no son realmente pedagógicas. No tienen una función de explicarte las cosas son así, o y esto así era y esto no lo era, ¿qué va? Son para contar, mira lo que hay aquí, ¿no? Lo que hago es, mira la historia que hay aquí dentro. Y yo lo relaciono con esto y me lo llevo a mi terreno, a las cosas que yo he vivido, a las cosas que a mí me interesan, a mi punto de vista, y por eso es tan divertido, porque no tengo una pretensión académica, ¿no?, en ese sentido. Sí, es creación, para mí es como un espectáculo total. Claro, sí. Vamos ya llegando al final. Tu última creación, si la información que tengo no está mal, De voz y un cuerpo, de este año, y ahí eres tú quien entrevista a una serie de bailadoras veteranas con mucha experiencia. ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes contar de esta última creación? Pues mira, mi interés estaba, como estoy con la cosa de la palabra, ¿no?, y de la voz de la bailadora, para que hable desde el cuerpo y que cuente las cosas desde dentro, ¿no?, bueno, cómo funciona este organismo que no solamente siente y expresa, sino que toma decisiones constantemente, ¿no?, que es el cuerpo, que está pensando de otra manera, pero está pensando, ¿no? Yo tenía ese objetivo y mi objetivo era, quiero escuchar, esta es mi manera, ¿no?, yo lo veo así, quiero escuchar a otras mujeres hablar desde ahí para contrastar un poco si todas estamos en lo mismo, ¿no? Entonces yo necesitaba gente que hubiera bailado mucho y que además hubiera bailado sus propias cosas, no tanto que hubiera sido intérprete de una compañía o papeles de obras del Ballet Nacional, cosas así, sino más solistas. Y yo les quería preguntar sobre
sobre las imágenes internas que tenían al bailar, sobre lo que les ayudaba realmente internamente a bailar, en que se apoyaban. Es como una información que a veces no sabemos ni que la tenemos, porque no es algo con lo que tú suelas ni compartir. Cuando das clases salen cosas que no te esperas que tienes, ¿no? Y te sale, pues mira, yo es que siento esto, a lo mejor te ayuda a esta idea, ¿no? Y a veces la compartimos en clase, pero hay un montón de detalles que creo que como no los traducimos en palabras, parece que no lo tenemos, pero lo tenemos. Necesitamos solamente un ratito para elaborarlo y poder contarlo. Y yo tenía claro que esto era el tema, ¿no? Y iba además con un objetivo muy técnico, en el sentido de imágenes internas al bailar, cosas en las que te apoyas, que no sé cuánto. Y claro, hablando con estas mujeres, lo que me di cuenta es que había mucho más de lo que yo estaba buscando. Yo estaba bastante limitada, o sea, para mí era interesante tal y era muy concreto, pero mi conclusión ha sido que un baile no es ni siquiera eso. O sea, está claro que un baile no son pasos, o solo pasos, no lo son. Está claro que un baile no son imágenes, notas personales, ¿no? Internas de trabajo, tampoco. Un baile es el mundo entero de esa persona ahí. Y hay mucha reflexión, ¿no? Claro, y hay mucha vivencia, y hay recuerdos, y hay sensaciones, y hay heridas, y hay arrepentimiento, y hay dolor, y hay de todo lo que tiene una vida y lo que tiene... Eso está ahí. Que es una evidencia, ¿no? Es evidente, claro, ¿tú con qué tocas? Pues con lo que tú has vivido. Pero, a ver qué es y dónde está. Entonces, cuando te empiezan a contar detalles que va totalmente asociado a un baile, pues es impresionante, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien Blanca del Rey, cuando yo le preguntaba por su Soleá del Mantón, ¿no? Claro. Sí. Pues después de toda la entrevista me dice, ¿sabes qué? Que ahora soy yo consciente, hablando contigo, de que la Soleá del Mantón es y ha sido inconscientemente el recorrido que yo hacía desde mi casa al colegio de niña, por los lugares que yo pasaba y me fijaba. Porque cuando yo hacía no sé qué cosa con el mantón, hay una columna en una casa que yo siempre miraba, que me llamaba la atención. Y ese movimiento, ese dibujo de la columna es esto que yo hago en la Soleá aquí. Y esto cuando yo me lo ponía, porque yo como niña me imaginaba las judías en no sé cuánto. Me hizo todo un relato que quizá lo creó en el momento de la entrevista, yo no lo sé, pero da igual. Es el mundo, de repente la imaginación de esa persona la coloca y se lo asocia o antes o después a una coreografía, ¿no? O cosas que tienen que ver con los pequeños rituales internos de cada artista, ¿no? Bueno, todo el mundo los tiene, los que no son artistas también tienen rituales, ¿no? Pero, por ejemplo, Pepa Monte me decía que ya murió su madre y tenía la alianza de su madre, se colocó la alianza de su madre. Y ella, al inicio de cada espectáculo, de cada baile, ella necesita tocar la alianza de la madre. Es como, mamá, estate aquí conmigo, ¿no? Son rituales, conexiones, cuerpos que invocamos, gente que necesitamos, ¿no? Ese tipo de apoyo que no te parecen que son para contarle a nadie, a mí sí me interesan. Porque eso forma parte de ese artista. Y esa mujer se toca así, ¿no? Antes de salir. Son cosas muy sutiles que todos tenemos y que a mí me parece, o por ejemplo el sentido que le damos a las cosas, ¿no? Siempre pensamos que nosotros somos los que influimos a nuestra coreografía, pero al revés también, las coreografías nos marcan, claro. O la música te marca, ¿no? Carmela Greco me decía que su padre, que era José Greco, un pedazo bailador, ¿no? La felicitaba cuando bailaba por Soleá. Se acercaba a ella, la besaba, no sé cuánto. Qué bien baila por Soleá, mi niña, no sé qué. Claro, ella recibía la aprobación del padre, el cariño, cuando bailaba Soleá. Cuando se muere el padre, era incapaz de bailar la Soleá. Claro. ¿Para qué? Si mi padre no está aquí, ¿para qué voy a bailar? Y es que ella le dedicaba su Soleá a su padre, siempre, porque en ese momento mi padre me está viendo.
y a ver si le gusta hoy mi soleá. Entonces cuando el padre no está, ¿para qué? Y a mí se me ponían los pelos de punta cuando me contaban esas cosas, porque la coreografía influye en la vida y la ha dejado ahí como una especie de esto se respeta y ya no hace falta hacerlo más y se queda ahí. No son cosas fuertes. Ya ves. Todo lo que sale, ¿no? Sí, sí. Leonor Leal, muchas gracias por conceder esta entrevista. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Mi cuerpo, que Martinico media 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 mi cuerpo.